Bendiciones, grupo, ¿cómo están? Buenos días, hermano Max. Bien, quería simplemente, nuevamente, vomitar otra idea que se me ha venido, no sé nuevamente si es criptomnesia. Ustedes ya saben, mi estilo de lectura es, bueno, aunque comencé leyendo enciclopedias, quizás no enciclopédico. O quizás sí, porque uno no lee la enciclopedia completa, sino en modo de consulta, aquí y allá. Eh, lo estaba interesante para revisar. Pero como sea, ¿y cómo será? Em, Quería eh, comentarles una opinión, ¿no? Bueno, en su momento intenté también leer con Clausewitz sobre la guerra. Interesante el nombre que le pone en comparación con su apellido, ¿no? Eh, eh, y bueno, no, no sé si no con éxito, ¿no? Quizás no completamente, sí nuevamente de forma consultiva. Es un error esto, ¿verdad? Siempre me ha quedado muy interesante aquello que recomendaba ser un exdirector de la CIA. No recuerdo ahora su nombre, realmente no lo recuerdo, no como cuando ellos dicen no lo recuerdo. Eh, ya sí. Eh, a ver, si intento recordar. mm, no lo recuerdo. Quizás fue el que fundó la OSS. No recuerdo bien. A ver, déjame la chequear, yo sé que si veo el nombre lo ubico. Sí, si mal no recuerdo fue William J. Donovan, primer director de la Oficina de Servicios Estratégicos. No estoy buscando la cita, no la busqué, pero creo que es él. Después la buscaré, en todo caso, búsquela usted. ¿Ya? William J. Donovan, el primer director de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Mm, También puede referirse a los directores, bueno, etc. Tenía una frase, tenía un dicho. Decía, cuando leas un texto, y él tenía que leer mucho texto, ¿verdad? En cuanto a lo informativo, vea lo más importante. Aprenda a hacer una lectura veloz y vea los puntos importantes. Es muy interesante la forma en la cual él tenía siquiera de leer. Nuevamente, también de un punto de vista consultivo, quizás, ¿verdad? Eh, el director de la CIA no se puede perder en leer todos los detalles. Eso lo hace para ir a otras filas, ¿verdad? Es muy interesante igual aquello. Y quizás en materia de ello quería comentarles lo siguiente. Estaba leyendo von Clausewitz, o recordándolo más bien con audiolibros, los cuales son de hecho una bendición. Un regalo de Dios en esta época. Y en tiempos definitivos últimos, ¿verdad? Los conceptos los llevamos a sus máximas expresiones. Y revisando, dado que va a haber guerra, Krieg, habría que ver cómo se dice en chino, dado que la habrá, dado que ya la hay, entonces algo hay que, es digno documentarse, ¿verdad? Entonces, ya conocemos en gran medida la genial arte de la guerra de Sun Tzu que no comete el error que sí comete von Clausewitz, ¿m? O quizás no lo sea, ¿verdad? Porque es muy de lo alemán también, ¿no? Las cosas son explicadas hasta el cansancio, igual no está mal, ¿no? Eh, y quizás de hecho es prolongación de los Sun Tzu, pero y quizás en mucho es Clausewitz, heredero de Sun Tzu. Pero bueno, la obra de von Clausewitz es voluminosa, literal es un volumen. Entonces, eh, pero bueno, quería comentar lo siguiente, ¿no? Em, Tenemos el tema
Von Clausewitz habla sobre, específicamente en su sección, eh, a ver, un pequeño corte, no en sentido gráfico, va, si quieren, contragráfico. Eh, es muy interesante que Von Clausewitz traiga esta cuestión de la parte, obviamente, civil y nacional, y no solo estatal, de la guerra, que de hecho también es un sub, ¿no? Pero bueno, es una prolongación de esto, quizás, no una evolución de esto. Pero en un momento él también, eh, a ver, sí, hace referencia a, cuando habla de lo nacional y lo estatal, y la importancia, que imagino que aquella época de las guerras napoleónicas significó, la importancia del pueblo, ¿no? Bien, claro, propio del liberalismo ya avanzado, etcétera, ¿no? Bueno, ya era un factor, ¿no? Después de ir al tercer estado, etcétera, como quieran. Que también, a eso iba, a eso iba. Es muy interesante. Eh, y von Clausewitz habla en un momento del factor emocional. Interesante, ¿no? Que también me parece que hace referencia a cuestiones trinas, ¿verdad? También, como la psique. A eso iba, quiero hablar de una cuestión trina aprovechar esto de Plotino. Y leyendo a von Clausewitz, ¿no? De Hegel, el nous y la psique, ¿no? La emocional sería muy propio de la psique, del alma, del almático. Entonces, ¿qué sucede? Estaba escuchando, una vez hablaba de esto también, estaba escuchando, no sé, no me acuerdo qué sección, de las primeras, creo que de sección quinta, o libro quinto, que habla específicamente sobre táctica y estrategia, ¿verdad? Eh, y las diferencias entre ellas, ¿verdad? Y hablando de ello, del combate, dice, los ejércitos modernos no gozan de una superioridad aplastante. Más o menos uno y otros tienen más o menos las mismas cantidades, ¿no? Usualmente. Esto por diversas razones. ¿Mm? Es verdad que hay muchas tropas de reserva y muchas ocultas también. ¿Eh? Em, pero en esencia es casi lo mismo, ¿verdad? Por supuesto que el factor luego tecnológico, ¿no? Industrial, económico, etcétera, está por detrás, está muy cercano a esto, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Dice que no es tanto eso lo importante, ¿verdad? Y en un momento habla de las secciones, ¿no? De los ejércitos modernos, que son muy parecidas a las del ejército antiguo. Que son de las tres secciones, fíjense nuevamente lo trino, ¿no? Eso iba, de la infantería, de la caballería y de la artillería. ¿Mm? Bien, y justo que mencionas lo de Plotino, hermano, estaba pensando en cuestiones trinas. Digo, Eureka, aquí también hay esto es propio de cuestiones trinas. Bueno, me pregunté a qué parte correspondía. Esto quizás estoy diciendo algo que nuevamente debe ser una correspondencia. Me parece como una obviedad. ¿Mm? Pero bueno, siempre es bueno de los protestantes ser práctico. Eh, ¿Verdad? Los cristianos también. Luego, si hay expresiones de esto en el pasado, lo encontraremos. En el futuro también. Y me llama la atención, porque digo, ¿a qué parte corresponden esto? ¿No? Porque recordando también lo mismo que dice von Clausewitz, que, y que es totalmente cierto, que la guerra es una prolongación de la diplomacia, ¿no? Aunque a muchas veces también lo podemos decir también de otra forma, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Eh, y es cosa que veíamos, ¿no? Bueno, recordando por ejemplo al pensador romano Polibio, su teoría de la anaciclosis, que yo siempre la menciono. A mí me parece que vemos esto, los
los tres gobiernos buenos y los tres gobiernos malos. Sabemos una dualidad, el bien y el mal peleando, en cuestiones trinas. Me pregunté, bueno, ¿a qué parte corresponde cada una de esta trinidad? En cuanto a la cuestión de los ejércitos, sean modernos o antiguos. En su momento, bueno, y me parece que la respuesta es obvia. Eh, donde la caballería es, obviamente, la monarquía, o cuando se degenera su parte mala, la tiranía, la caballería. Ustedes saben, antiguamente, la forma en que siempre la realeza, los monarcas han tenido como uno de sus símbolos es el caballo, ¿verdad? Eh, todos, absolutamente todos. Uno podría decir que no, es más propia de, no sé, la aristocracia, la oligarquía, que no es de infantería, está bien. No, hasta Cristo Jesús, nuestro Señor, vino montado en dos equinos. ¿Mm? Un pollino y una mula. ¿Mm? Cuando fue nombrado rey, y entró en Jerusalén, nuestro Señor, como rey. Y donde parece ser que todos comenzaron a enojar mucho. ¿Mm? Entonces, la caballería representa a la monarquía, o cuando se degenera en su sección, a la tiranía. ¿No? Esto es cuestiones plotianas, ¿no? Luego, es obvio, obviamente la infantería es eh, el demos, la democracia, o cuando se degenera, la oclocracia. La democracia, o democracia, la oclocracia, el populismo. Eh, entonces luego queda obvio, la aristocracia, perdón, la artillería, más fíjense que te preguntar, la artillería es la aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿no? Los mejores, Kratos, poder, poder, el gobierno de los mejores, que cuando se genera, esta lucha entre dos ejércitos, ¿no? El bien y el mal, cuando se genera, deriva en la oligarquía. Eso me parece muy interesante. De hecho, por ejemplo, ustedes van a ver expresiones de la artillería para que quede un poco, a ver, por ejemplo, visto. Expresiones de la artillería comúnmente. ¿Quiénes son los que forman parte del ejército? Sino mayormente el pueblo raso, mayormente. La aristocracia no va usualmente al ejército, a la frente de batalla, ¿verdad? La trinchera, no va. Es más, los hijos del pueblo, del demos, ¿no? O de su degeneración. No van ahí. Que te van a ver luego la artillería, usualmente a ver los aviones, es la artillería, los aviones, ¿verdad? ¿Qué hace el avión? Pasa y tira la artillería, listo. Que son los tanques también, ¿no? Artillería. Te van a ver el perfil de la persona que va a destinar a aquellos lugares, es muy propio de la cuestión aristocrática. Yo nunca vi esta película gay, ¿cómo se llama? Top Gun, pero en toda película que vemos sobre cuestiones de aviadores y demás, y es muy propio de la aristocracia. ¿No? La cuestión de los tanques, bueno, eh, ya habrá que investigarlo un poco más. Hoy en día también vemos en la guerra en Ucrania también, son de cuestiones aristocráticas en el uso de la artillería que tiene mucho que ver con los drones, ¿no? Me parece, ¿no? Como dice Feynman, ¿no? Me parece, no sé, no sé, no sé. ¿No? En todo su pity y play. Así que bueno, bendiciones, Cristo sabe. Así que bueno, Cristo Señor de la historia. Eh,
Así que bueno, me parece muy interesante, ¿verdad? Esta, recalcar esto porque estaba recién escuchando, debe ser una criptomnesia, ¿verdad? Debe ser una criptomnesia y ya debe haberse sido vista en el pasado esto, pero me parece muy interesante. Y dado que von Clausewitz habla de no solo las guerras como cuestiones meramente estatales, sino también nacionales, ya hablando de trayendo en propio y para la época el constructo de Estado-Nación, me parece muy interesante, ¿verdad? Esto. Así que bueno, nada, hoy en día quizás también vemos cómo sucede eso, hoy en día. Y deberíamos entonces considerar a los monarcas como caballería. ¿No? Milei, por ejemplo, pertenece a los caballeros americanos del fuego de Hermes, ¿verdad? Eh, y el ejecutivo es una evolución del monarca. No es un monarca por 4 años. ¿No? O cuando se deriva un tirano, cuando deriva en decadencia, ¿no? Un tirano. Luego, en este país, en esta guerra cultural también, como la guerra que vendrá como una prolongación de la diplomacia, y si habrá o no victoria en ello, ¿no? Eh, bueno, ¿a qué parte, por ejemplo, de este lugar nuestro argentino, ¿no? ¿Qué es la espada? La silver. Eh, ¿A qué sección correspondería entonces la cuestión de la artillería, la aristocracia? O su deriva en decadencia, la oligarquía. ¿Quiénes serán? Buena pregunta. ¿Mm? Brasil ya sabemos de dónde vienen las artillerías. ¿Eh? Y me parece interesante considerar entonces esta aristocracia como artillería, ¿verdad? Y por ejemplo, doy, a ver si bien Patricia Bullrich es, no estaría bien porque ella también es una especie de monarca, todavía está en el ejecutivo. Bueno, me parece entonces una estupidez lo que estoy diciendo. Habrá que simplemente dividirlo en los tres poderes si se quiere y sería suficiente, ¿verdad? O en los tres estados. No estoy divagando pensando en cuestiones secundarias antes de lo primario. Así que bueno, ahí lo tienen, ¿no? Me parece muy interesante y bueno, quería comentarlo, conversarlo con ustedes. Nuevamente nosotros del pueblo seríamos eh, el ejército, ¿no? La infantería, los infantes, los niños que van a morir, ¿no? ¿Verdad? Como el ejército Basij, que usó el Ayatolá Ruhollah Khomeini, eh, gran Ayatolá de Irán, la guerra contra Irak, en la cual el sunita de la hermandad musulmana de la masonería regular inglesa de Saddam Hussein llegó a ser con los Skull and Bones de la masonería regular también detrás. El padre de Saddam Hussein era un clérigo suní fanático, anti-chií fanático. Había escrito un libro que decía 3 cosas que Alá ha creado mal. Así, ¿no? Tres creaciones equivocadas de Alá, se llamaba el libro. Los judíos, las moscas y los persas. Ujú. Ese es el padre de San José, ¿no? Y cuando lo encontraron estaba en un pozo, como un brujo. ¿Eh? Em, y bueno, se luchó esta guerra, que de hecho los argentinos le dimos armas a Irán para ello. Ellos utilizaron el ejército Basij al principio, que era un montón de niños, infantes, que eran lanzados como el ejército de Irán recién había comprado artillería, ¿no? El ejército revolucionario de Irán recién había comprado artillería. Y era muy cara, parece ser, más cara que la vida humana. Al gran Ayatollah le pareció bien mandar un ejército de niños para que caminaran encima de las bombas
personales, ¿no? Para que detonaran estas bombas y libraran así el campo de batalla de Barriera, saltando por los aires literales, para dar paso a los pocos tanques que tenía eh, el recientemente incipiente Estado de la Revolución Islámica de Irán, en la guerra Irán-Irak, una guerra contra ellos mismos. Eh, Tanto es así que se dio una baja en comparación exponencial, mientras que la baja de los iraquíes fue poca, aunque, bueno, fuerte. Eh, Mientras los iraquíes perdieron miles, Irán perdió millones. Entonces, la infantería, ¿verdad? Nosotros somos la infantería. La carne de cañón, los infantes que ellos mandan a morir, que ellos sacrifican sobre esta piedra. Así que bueno, interesante. Pero qué interesante lo que dice von Clausewitz, ¿no? Y trae, ¿no? Y también es Sun Tzu. Dice, al final lo más importante es la infantería. Lo dice von Clausewitz. Dice que eso ha quedado demostrado luego de las guerras napoleónicas. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, estaba leyendo aquí, oyendo audiolibros sobre ello y me pareció interesante. Debe ser una criptonesia, pero es importante recalcarlo en todo caso. Bendiciones grupo y bueno, les recomiendo leer. Medio del campo de batalla hay que leer, estudiar, siempre hay que hacerlo. Y en este tiempo aún más, tiempos definitivos, últimos. eh. Así que me parece importante. Eh, Realmente la secta CAF de Milley tiene algo respecto del hombre nuevo, habla del hombre nuevo. Por eso es que con importancia, por ejemplo, el factor borderline, por ejemplo, ¿no? U oveja negra, etc. O Azazel, ¿no? Se vuelve definitivo. Eh, eh, es definitivo, es liminal. Entonces, las cosas son llevadas a sus últimas expresiones. Y me parece importante entenderlas. Para que cuando ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para cuando nos vayamos, sepamos que nos mató, ¿verdad? Además, principalmente dicen que principalmente las razón mentales. Es interesante lo que dice von Clausewitz, ¿no? Este constructo que también trae Sun Tzu, ¿no? Con el buen general y su ejército, de hecho, ¿no? Me parece interesante. El hermano Iván ahí lee las Eneas, que yo también debo terminar de leer. Porque nuevamente leemos en medio de una guerra desde que nacemos hasta que morimos. Y, eh, y recordemos que el arte marcial es un arte, y como dice también Clausewitz, es una guerra, ¿no? El arte de la guerra, el arte marcial, pero también la ciencia de la guerra, que en realidad están muy emparentados. Pues para el artificio se necesita ciencia. Bien, me parece importante recalcar esto. Interesante, luego llevar esto al campo de la guerra política, hoy en día que estamos en una nueva Kulturkampf, ¿no? En esta época luego después se vería, o guerra cultural, o batalla cultural, ¿no? Entonces, me parece importante entender, bueno, buenamente, cómo es que se generan ver estos dos triángulos, ¿no? Peleando entre sí. Qué interesante, ¿no? El triángulo blanco, el triángulo negro, peleando entre sí, aquí y allá, continuamente. Así que bien, eh, hasta que venga Cristo, ¿no? Se cree los séptuple. Pronto, y cada vez avanza más
y más. Bendiciones. Pequeño error, me faltó decir que ex director de la OSS, luego la CIA, eh, Donovan. Eh, Creo que si no le decían mal Wild, ¿no? Wild Donovan, o sea, salvaje, ¿no? Aunque Will significa un poco voluntad, ¿no? La voluntad salvaje de Donovan. Eh, bueno, resultó tener luego un hijo que el hijo se convirtió en sacerdote jesuita. ¿Mm? El hijo, el director de la OSS, luego lo que vendría a ser la CIA, tuvo un hijo y su hijo se volvió sacerdote jesuita. Fue un dato que me faltó. Disculpen ustedes, compartir. Bien, y en este tenor, en este sentido, direcciones, eh, poder dilucidar entonces, extrapolar esto, ¿no? Que también dice von Clausewitz, y que trae esto suyo, y llevarlo ahora, no al principio de las guerras modernas, ¿no? En la época en que se conformaba el tercer estado. Ya entraba un factor más de los ejércitos y la infantería, un factor diplomático, cultural, sino en su postrimería, llevado a su última expresión ahora, ya en el capitalismo, liberalismo, moderno, intentado ser derribar por lo postmoderno, ¿no? Y que ahora sí, es muy contemporáneo, ¿no? Así que interesante poder hacer esta extrapolación y pensar, bueno, ¿cómo sería llevar esto así, ¿no? Más adelante. Eh, y, por ejemplo, ¿cómo sería la batalla de Gaugamela? ¿Eh? Si fuera librada ya no en lo bélico, sino en lo von Clausewitz, diplomático, cultural. Recordemos que von Clausewitz era prusiano y que eh, luego vendría de ello Alemania, ¿verdad? Y esto también fue entendido en aquella época, ¿no? ¿Cómo sería llevarlo a sus últimas consecuencias? Eh, bueno, es interesante convertir la batalla de Gaugamela de Alejandro el Magno eh, a un plano diplomático-cultural. En lo anterior dicho de la prusiana me refería a la Kulturkampf, ¿verdad? Como algo, sí, alemán, pero venido de lo prusiano, ¿no? Entonces nuevamente von Clausewitz, ¿no? Eh, de la guerra. Es muy interesante, ¿no? Primero, von Clausewitz muestra la guerra como una ciencia y son más bien como un arte. ¿Mm? Interesante. Aunque son dos concepciones, dos hemisferios de esto, ¿no? Aunque ahora lleva a su parte última, quizás venga lo trino. Sí, interesante. Eh, yo ahora, este tiempo, a su conclusión. No, yo no hablo de antaño, en lo milenario, lo chino, sí. ¿Mm? O hasta el inicio de la modernidad y el fin de la Edad Media, ¿no? Con lo alemán, sí, lo prusiano. Y ahora lo definitivo, la mezcla todo esto, ¿no? Me parece interesante que Argentina también lleno de cuestiones alemanas. eh, Hasta Hitler vino acá. Ahora de repente venga los chinos, a mí me llama la atención. Así que bien. Eh, bueno, o cómo sería la batalla por la cual Ciro el Grande, como Alejandro Magno, también ambos electos de Dios, cuando Ciro el Grande conquista, también. ¿Cómo sería eso extrapolado, llevado a el plano de, ya no lo bélico, lo diplomático, lo cultural? Entonces, bueno, hoy vivimos una nueva y última Kulturkampf, también entre el liberalismo, entre el protestantismo, el liberalismo y el eh, catolicismo, colectivismo.
También. Entonces, me parece interesante, ¿verdad? Entonces ver esta extrapolación también de ver, ¿se podrá hacer esto? Esto de las guerras culturales. Bien, nada, es un pensamiento y, o una fórmula de pensamiento, ¿verdad? Me parece importante traer. Y en esencia, de hecho, debe ser visto de esa forma. De hecho, podría decirse que eh, debe ser visto de esa forma. Así que bien, me llama la atención. Y nada, sucede. Eh, Notemos el ecimos del nombre del autor. Von Clausewitz significa literal del hijo de la cláusula, y donde Karl como Charlie, del germánico, significa hombre libre. El nombre Sun Tzu es un título honorífico que significa Maestro Sun. No es su nombre de nacimiento. Su nombre de nacimiento era Sun Wu. Sun Wu. Y Tzu, sí, es un título que significa maestro o profesor que le fue otorgado. Probablemente, el nombre se lo dio un seguidor o admirador de su obra, y es similar al título honorífico Tzu, que aparece en otros nombres como Lao Tzu, Laozi, o Kongtzu, Confucio. El nombre Sun Wu puede referirse a dos personajes famosos. El estratega militar Sun Wu, cuyo nombre significa marcial o valiente, y que podría haber sido un cognomen descriptivo que significaba guerrero fugitivo, y Sun Wukong, el mítico rey mono, cuyo nombre significa despierto al vacío, y que le fue dado por su maestro, Putisushi. El nombre Sun de Sun Wukong está relacionado con los macacos, mientras que Wu es un término budista. Sun Wu, estratega militar. Nombre, Sun Wu, Sun Wu. Etimología, Sun, Sun. Puede significar fugitivo o ceder. Wu, Wu. Significa marcial, guerrero o militar. Sun Wu es como un título similar a Sun Wukong. El famoso Son Goku luego, el mono que encuentra la iluminación y se convierte en un iluminado, y quien se convierte en el guerrero defensor del rey. Sun Wu era el verdadero nombre de Sun Tzu, y luego se le dio el nombre de Sun Tzu, donde Tzu significa solo maestro. El nombre Sun Wukong, Sher Sun Wukong Sherry, se traduce como mono despierto al vacío. Su apellido Sun Sun significa nieto, pero fue elegido por su maestro para referirse a los monos, concretamente al macaco, Husun Erginshun. El nombre propio, Wukong, Wukong, proviene de los caracteres que significan despierto o iluminación, Bu, y vacío o nada, Kong. Desglose del nombre Sun, Sun, literalmente significa nieto, pero aquí se utiliza para denotar mono. Su maestro le dio el apellido tras observar su parecido con un macaco, conocido en chino como Husun, Knar Husun. Wukong, Wukong, Wu, Wu, significa despierto o iluminación. Kong, Kong, significa vacío, nada o cielo. El nombre representa su viaje espiritual desde un simple mono hasta un ser iluminado. Así, Sun Wukong y Sun Wu, luego agregado Tzu, están emparentados, solo cambiando Kong por Tzu, rey por maestro, aunque ambas cosas son lo mismo. Es interesante, porque si Karl y Kong Tzu también están emparentados, pues, ¿no es todo hombre libre un rey? ¿No están ambos en estado de naturaleza? También Sun significa nieto, y Clausewitz significa hijo de la cláusula. Ambas cosas también muy emparentadas, pues. Un nieto de todo es símbolo de cláusulas. También por cuestiones trinas. Además de duales, de la dualidad. Qué interesante.